Colombianos, no ha pasado nada con los terroristas de FECODE, financiera de educadores comunistas opresores y destructores de estudiantes, guardia indígena y demás delincuentes que hace 15 días en las marchas convocadas por Petro, 8 de febrero de 2024, donde secuestraron por varias horas a los magistrados del Palacio de Justicia y se presentaron alteraciones de orden público, daño en bien ajeno y destrucción del patrimonio de la ciudad, atentaron contra el derecho al trabajo de las personas decentes que laboran en ese sector del centro, comercio, restaurantes, con el fin de perjudicarlos económicamente, destruir la integridad personal y moral de las personas que residen en el perímetro donde se concentraron las manifestaciones y deteriorar la salud de adultos mayores, niños de brazos y menores de edad, atemorizaron, generaron zozobra, terror, hostigamiento, causando pánico y alterando la paz, violando varios de los derechos constitucionales como los artículos 22, derecho a la paz, 25 el trabajo es un derecho, 15 derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, 21 derecho a la honra, entre muchos más. ¿Dónde están las autoridades competentes, las instituciones, investigando, sancionando, multando, judicializando, destituyendo y castigando estos y cientos de delitos que cometieron? La lista es muy larga, enumeramos los principales responsables y reclamamos el juramento que hicieron a Dios y a la patria todos los abogados de Colombia de defenderla desde su profesión, porque a esta fecha debieran existir millones de denuncias por los hechos que se presentaron el pasado 8 de febrero de 2024 y por toda la situación que vive el país. 1. El ilegítimo presidente de la República Gustavo Petro convocando marchas para exigir el nombramiento de fiscal terna que no es procedente. Quien la coloca está denunciado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, no llegó al poder por el voto popular sino por presunta trampa, corrupción, violador del artículo 109 de la Constitución, violación de topes, presunta incitación a la desobediencia civil, terrorismo, violencia, favorece y patrocina a supuestos grupos desmovilizados como el M-19, en vez de condenar sus acciones las defendió. 2. Las tres ternadas al cargo de fiscal son activistas, comunistas no se pronunciaron en contra de lo que hizo Petro y sus seguidores el 8 de febrero de 2024 con el Palacio de Justicia, eso ya es un indicador de su inclinación política. 3. Profesores y directivos de FECODE por ausencia injustificada a su trabajo, violar los derechos fundamentales del menor para hacer proselitismo político y apoyar campaña política con dinero del Estado. 4. Alcalde de Bogotá y supuesto comandante en jefe de la policía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, comunista disfrazado de capitalista, por evadir el protocolo de seguridad al no disponerlo oportunamente y que correspondía para tal actividad, anunciada con varias semanas de anticipación. 5. El comandante de la MEBOC no reforzó los protocolos de seguridad que normalmente deben brindar la protección del Palacio de Justicia, al contrario los retiró. 6. El director general de la policía William Salamanca, otro comunista, petrista, solapado que se rindió a los terroristas de este país, no activó los protocolos de seguridad oportunamente que normalmente deben brindar la protección del Palacio de Justicia, al contrario, los retiró. 7. El comandante del batallón Guardia Presidencial que es el responsable de los puntos críticos y la seguridad militar de todo ese perímetro y la zona de influencia. 8. Los guerrilleros del M-19 que tienen antecedentes de haber incendiado el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y quemar vivos a los magistrados, reavivando el terror e intimidando con las banderas del M-19 que traen el recuerdo de tan monstruoso holocausto. 9. La Guardia Indígena que no tiene nada que ver con la elección de fiscal porque ellos no se rigen por las leyes colombianas, tienen su propia ley y guardia, son los menos indicados para protestar, pero siempre llegan a destruir a Bogotá o cualquier otro lugar donde los manden para sembrar terror e intimidar como lo hicieron con la revista Semana hace pocas semanas. 10. Los rostros de las personas que quedaron registrados en las cámaras lanzándose contra las rejas que impedían la entrada por el sótano del Palacio de Justicia. 11. La directora del ICBF, la oficina de la UNICEF en Bogotá, que permitieron que niños indígenas e hijos de profesores instrumentalizados víctimas de la violación mental, cizaña del odio, terrorismo, secuestro, piromanía, que les sembraron y que es el ejemplo que les dan los educadores de FECODE y como consecuencia cogieran los ladrillos de las aceras de la séptima destruyéndola, deprimiendo el patrimonio público y se los mandaran a los policías de antidisturbios. Presencia por lo menos 20 niños, 20 menores de edad indígenas que estuvieron presentes en las marchas y en algunos de los disturbios. Los llevaron como carne de cañón a este tipo de manifestaciones. 12. Profesores y seguidores de Petro violando la libertad de prensa, insultando y agrediendo todo tipo de medios de comunicación privados y particulares. Tenemos el ejemplo claro y contundente de lo que está haciendo descaradamente la ONU, OEA, OMS y la UNICEF interviniendo en la soberanía de los asuntos políticos y privados de este país, defendiendo los derechos humanos, pero de los narcoterroristas, secuestradores, violadores, asesinos. Por eso exigimos al gobierno salir de manera inmediata de estas organizaciones terroristas como la ONU, OEA, OMS, UNICEF y toda organización que involucra países comunistas como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, etc. No aceptamos ni aprobamos que financien más estas organizaciones con el dinero de nuestros impuestos o del erario. Como ya sabemos que no va a pasar nada y el narcoterrorista de Petro, Márquez y todo su gobierno, seguidores y autoridades competentes de este país van a seguir burlándose de los colombianos. Grito de Independencia los denuncia públicamente porque no nos hacemos solidarios de sus malas obras. Invocamos la protección de Dios y la comunión de todos los santos de la creación entera. Pidan a Dios Todopoderoso en nombre del Señor Jesucristo caiga toda la sangre inocente que
que se ha derramado. San Mateo 23, 33 al 36 para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre del último inocente que muera víctima de todas las barbaries que se están presentando en Colombia, sobre todos los que están involucrados en este desgobierno, los que con plena conciencia hacen la maldad y menosprecian la palabra de Yahvé, hacen este tipo de acciones y no se arrepintieron, y que caiga también toda la sangre del Señor Jesús como lo pidieron los judíos que eligieron a Barrabás. San Mateo 27, 25 y todo el pueblo respondió, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que el Señor Todopoderoso los castigue dejándolos errantes por los miles de años que sea necesario y carguen con todo el pecado de cada inocente víctima de la crueldad del ser humano, especialmente de toda la sangre derramada por los comunistas, hasta que reparen todo el mal que hacen, así como han tenido que pagar los judíos por más de 1900 años por haber pedido que fuera crucificado nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo disponga a todos los santos papas de la Iglesia Católica desde San Pedro hasta Juan Pablo II, que los aten aquí en la tierra para que queden atados en el cielo. San Mateo 16, 18 al 19 y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Identifiquemos, denunciemos y expulsemos a los comunistas. Esta es la voluntad de Dios Todopoderoso manifestada desde Fátima, Garabandal y por la palabra de Dios. Descarga este mensaje y difúndelo en las redes sociales.